Bueno, la colaboración de este día es la de Edgar Salazar, es un abogado con el que vamos a platicar cómo va a impactar a los jóvenes abogados que ahora quieren salir de las universidades con la nueva reforma al Poder Judicial. ¿Va a haber cambios en la dinámica de la enseñanza, Edgar? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Fíjate, sí va a haber muchos cambios. El derecho se tiene la idea que es algo estático, que no va evolucionando y que no van cambiando las formas. Sin embargo, podemos irnos fácilmente a 2011. 2011 se llevan a cabo dos reformas muy importantes en materia de amparo y en materia de derechos humanos. Ahora, esta reforma que inició el año pasado y que se implementa impacta en la enseñanza. ¿En qué sentido? Mira, para empezar, la forma en la que te enseñaban cómo se integraban los poderes de la federación. Hay un puntito, ¿no? Es lo más sencillo. Sin embargo, tenemos que considerar que para que llegaran a esta reforma, hubo otras reformas constitucionales pues subsidiarias o que ayudaran a esta. Por ejemplo, la más grave o la más complicada de entender es qué pasa cuando se hace una reforma constitucional. Primeramente te enseñaban en la escuela, ¿sabes qué? Pues puedes defenderte con una acción de inconstitucionalidad, una controversia o incluso un juicio de amparo. Con todas estas reformas que hicieron, dijeron, ¿sabes qué? Las reformas constitucionales no hay un mecanismo de defensa en contra de ellas. ¿Por qué? Porque si se está llevando a cabo un proceso legislativo que se apruebe en ambas cámaras, que se apruebe en los congresos locales, entonces se reviste de legalidad. Lo que es engañoso, porque si bien es cierto, se reviste de legalidad, pero eso no implica que sea constitucional. Suena contradictorio, ¿no? Como una reforma constitucional no va a ser constitucional. Pero cuando te metes a estudiar, pues es muy claro eso. Entonces ahí, ese va a ser un punto bien importante para los nuevos abogados que entiendan que los medios de defensa que había, pues se están transformando. Y si bien es cierto, muy pocos a veces se meten a materia de amparo o a ese tipo de acciones ya un poquito más complejas, la realidad es que si antes estaba controlado por un pequeño grupo, pues ahorita se va a reducir más en lo que le agarras la onda de cómo va a funcionar ahora el sistema jurídico mexicano. O sea, tienen que especializarse, pero sí va a haber manera de defenderse. Ahí, fíjate que queda una duda muy grande, ¿eh? ¿Qué tanto te vas a poder defender? De acuerdo a cómo están hechas las reformas constitucionales, y más en esta que te comento, pues no hay un medio de defensa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que suceder que venga otra gran mayoría legislativa que entienda un poquito más que están haciendo mal las cosas en ese aspecto y que regresen el poder a estos medios de defensa. Ahorita estamos atados de manos. Así es como yo lo veo. Si pasan una reforma que sea inconstitucional, desgraciadamente te quedas sin una forma de defenderte. Eso por cuanto hace las reformas. Ahora, por cuanto hace las leyes en general, fíjate que hay una cuestión en derecho que se llama fórmula Otero. ¿Esto qué es? Que en materia de amparo, si tú promueves un amparo, se entendía o te enseñaban hace 15 años que ese amparo únicamente te protegía a ti. Y a los demás ciudadanos, aunque estuvieran en el mismo supuesto, no los protegía. Con la reforma de 2011 se hizo una protección extensiva a las personas. Ahora, pues regresamos a la fórmula Otero. Entonces, cuando tú digas, ¿sabes qué? Esta ley viola mis derechos, pues te amparas, pero ese amparo únicamente va a aplicar para ti, no va a aplicar para el resto de las personas que estén en ese supuesto. Si no la promueven. Exactamente. Tienen que promoverla. Sí, forzosamente tienen que promover un amparo para protegerse de eso, porque esa protección que se le llama erga omnes, es decir, que abarca a todos, pues ha quedado superada. Y eso es un gran problema. Yo lo veo como un gran problema porque costó muchos años que se consiguiera este tipo de protección y de repente de un plumazo desaparece, ¿no? Esta protección, por ejemplo, nunca aplicó en materia fiscal, en materia administrativa, pero ahora ya ni en materia penal, en materia civil, en todas las demás materias, pues ya también regresamos unos 20 años más o menos en la evolución del derecho mexicano y es otra vez iniciar con ese tipo de
de juicios innecesarios en muchos casos. Pero tú lo has dicho, nunca aplicó en Hacienda, por ejemplo. Si tú no te das cuenta de que te están reteniendo y tú no inicias algún tipo de documento y acudes a las instancias, aunque Hacienda lo detecte, nunca te lo va a decir. Sí, Tienes claro. que promover algo. Sí. O sea, hay materias que se entienden, ¿no? Por ejemplo, materia fiscal. Pues es contribución. O sea, tú estás obligado a contribuir. Y si un acto, y como ahí son actos personalísimos, por así ponerlo, si Hacienda te detecta a ti que no estás cumpliendo, pues a ti te impone la multa, ¿no? Si te dice, oye, tú te estás ubicando en este supuesto de la ley, va contra ti, ¿no? Pero entonces, en las otras materias, por ejemplo, materia de derechos humanos, pues igual ya te quedaste desprotegido en un primer momento hasta que promuevas un medio de defensa. Bueno, yo recuerdo de algunos trabajadores del IMSS, del ISSSTE, que querían regresar del formato al que los cambiaron para el retiro, pues también tenían que iniciar el procedimiento y entonces el Estado no es el que tiene que proteger el derecho de los trabajadores, eso, pero no es de apenas, ¿eh? Sí. Eso es también del PRI y del PAN. Claro. O sea, eso no cambia conforme cambian los poderes. No, y fíjate que eso que te estoy comentando no está directamente ligado, o digamos, a un partido, a un movimiento político, sino es algo meramente, ¿cómo decirlo? Algo meramente del derecho constitucional mexicano, que sí tenemos muchas fallas, evidentemente, hay muchos campos de oportunidad. Sin embargo, la misma evolución del derecho, conforme se tiene que regir a la sociedad, pues retrocedemos un poquito. Y llama mucho la atención que, por ejemplo, legisladores como Monreal haya apoyado estas medidas regresivas. Hay como un punto adicional, quiero mencionar, esta idea de que el pueblo es el que manda, es el que tiene toda la capacidad de cambiar y que ellos únicamente obedecen al pueblo, parte de una interpretación de un constitucionalista, Elisur Arteaga Nava, que es el que implementó o inseminó esta idea del pueblo. Al final de cuentas, tú como pueblo, si bien es cierto, detentas la soberanía, pero esas renuncias voluntariamente a esa soberanía por un bien mayor y lo renuncias hacia los entes del Estado. Digo, ahí es un tema ya un poquito más complejo de derecho, ¿no? No, eso es pura pinche demagogia. Eso se llama demagogia. Porque ni Monreal, ni Carlos Salinas, ni claro, el que me digas, ninguno de ellos entiende que el pueblo es el que tiene que mandar. Todos han venido diciendo que el pueblo es el que manda, pero al final ellos están haciendo lo que le dice su grupo político, su jefe político, su padrino político, y ahí sí, sin distingo de partidos. Desde la 4T, el PRD, el PRI, el PAN, todos los partidos han hecho exactamente lo mismo, sin meternos a tanta filosofía, todos han hecho exactamente lo mismo.